todo el tiempo para que continúes con lo que estabas explicando. Pues de, de que Dios nos había escogido, que eso estaba completamente fuera de nuestro lugar. Pues en la ley romana ya es como ahora se entiende la adopción, ¿va? Completaba, en verdad se completaba. La persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo, familia, y perdía todos los derechos en su antigua familia. A los ojos de la ley, era hecho nuevo, de tal modo que las deudas y obligaciones que le conectaban con su familia anterior, abolidas como si nunca hubieran existido. Los romanos ya desde antes de que viniera nuestro mundo, ya tenían esa ley de la adopción. Y, y es como nosotros la practicamos en el día de hoy, cuando se adopta a alguien que no es parte de la familia, que adquiere todos los mismos hijos que nacieron dentro de aquel hogar. Entonces, ese aquí aún más allá. Los creyentes en el Señor Jesucristo no son adoptados en la familia de Dios. Ellos nacen. El griego solo tiene una palabra para el lugar de un hijo. Somos puestos en el lugar de hijos. Esta comparación es bonita, porque cuando el ser humano cree en el Señor, es hecho una nueva criatura, dice el apóstol Pablo, ¿eh? Entonces somos hechos nuevas criaturas, adoptados y vengamos a ser hijos, sino que somos hijos puramente legítimos del Señor Jesucristo. Por su amor se nos da la calidad de hijos, pero no hijos adoptados, sino hijos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios para con nosotros. Ahí. Amén. Sí, hay algo interesante también, y me trae a memoria con lo de la predestinación. El pasaje cuando el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 17, verso 12, dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Y cuál era la escritura? La del Salmos 41:9, cuando dice el Salmo 41: aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y según la tradición judía, cuando alguien hablaba de alzó contra mí el calcañar, se esperaba de que eso es una expresión utilizada para los enemigos, ¿verdad? Ya se sabe que por sí son traicioneros, pero aquí del salmista era porque era un amigo, y estaban profetizando ya la traición de Judas. Aquí podemos ver nosotros entonces cómo Judas nació predestinado para ese momento, ¿eh? que, que es algo interesante ver esa porción también, de cómo se refiere a la Escritura y cómo el Señor Jesucristo se refiere a él, el hijo de perdición. Que el único que se perdió era el hijo de perdición para que se cumpliese la Escritura. Entonces, es muy interesante eso, y es cabalmente lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De que se va a perder el que precisamente no. Y no podemos decir de que Judas no haya visto milagros, no podemos decir de que Judas no haya recibido palabra, no haya tenido enseñanza, sino que Judas tuvo la oportunidad de ser parte de los íntimos,
ese círculo de 12 personas que recibió enseñanzas de parte de Cristo Jesús. Como hay una imagen por ahí, ¿va? Que Judas tuvo el mejor maestro, el mejor líder, y más sin embargo se perdió, ¿ah? Y se perdió porque su corazón de por sí ya estaba perdido. Entonces nosotros es lo que hemos estado hablando y lo que bien han apuntado ustedes también, de que muchos creen que cuando hablan de predestinación, y es una doctrina muy confusa que no todos la entienden, pero de que muchos creen de que pueden vivir su vida como quieran, ¿no? Pueden seguir haciendo su estilo de vida como lo hacían antes y que de todos modos van a ser salvos. Y esa es mentira. Eso es mentira. Nosotros, si nos mantenemos dentro del camino y seguimos con las enseñanzas y nos mantenemos en una relación, nosotros vamos a poder ser salvos, pero porque como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿va? He guardado la fe. Entonces nosotros vamos a poder tener la corona de justicia. ¿Pero por qué? Porque nos hemos mantenido en el camino a pesar de las vicisitudes, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las tentaciones. Nosotros nos hemos mantenido y estamos y hemos regresado. ¿Por qué? Por el puro amor de Dios, por el puro amor del Padre, por el puro amor de su afecto, ¿va? Él nos escogió. Y entonces nosotros estamos a su servicio y hemos escuchado su voz y nos hemos mantenido firmes. Y no como otros que se mantienen, y nosotros los vemos que hay muchas personas que llegan a la iglesia, pero se les olvida que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Que el lugar el templo donde nosotros nos reunimos es un lugar, un edificio donde nos reunimos. Esa no es la iglesia somos nosotros. Pero ellos van como que fuera un club social. Van los domingos y son domingueros y van una vez a la semana y uno puede darse cuenta. Yo me recuerdo en una iglesia grande en la ciudad capital que tuve la oportunidad de ir un domingo y miraba gente que llegaba y iban a la iglesia ya listos para solo salir del servicio e irse para el puerto, ¿va? Y van como que fuera eso, un club social. No van a lo que van, no van a adorar a Dios, no van a recibir posiblemente el alimento sólido, no van por adorarlo a Él, sino porque hay que cumplir con un requisito, ¿va? Porque es para que nos vean. Y nos estamos convirtiendo en un club social. Esas personas son las que nosotros podemos decir, bueno, a ver, no somos Dios para juzgar, ¿va? Sino que esa es decisión de Dios, Él es el que se va a encargar, pero nosotros podemos ver que también la palabra dice que por sus frutos nosotros seremos conocidos, por los frutos que nosotros damos seremos conocidos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, dice el evangelista, por sus frutos. ¿Y qué frutos? El fruto que nosotros damos del Espíritu Santo, al cual está el que nosotros encontramos de amor, gozo, paz, está en Gálatas 5. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro también. Y me gustó mucho ese pasaje de Judas, en el cual se menciona el nombre de Judas, ¿verdad? El hijo de perdición, que fue el único que se perdió, como dijo el Señor Jesucristo. Pero no sé qué piensa hermano Julito de ese pasaje. ¿Qué cree usted? Sí, gracias por el tiempo. Entonces, habiendo oído las exposiciones de usted en cuanto al tema de la predestinación, por ejemplo, yo no puedo venir y decir, bueno, como ya fui predestinado de un círculo selecto, entonces como ya estoy seguro, puedo hacer lo que yo quiera, de todos modos, ya fui predestinado. Yo creo que ese es un por de mi parte. Pero también las personas que son asiduas de vivir en un tren no podrían argumentar, hey, yo como no fui predestinado, entonces por eso vivo de esta manera. Y decía hermano Mariano ahí en el pasaje de Juan, el que se pierde es el hijo de perdición y quien se pierde es todo aquel que tenga pecado. No es porque no haya sido elegido, sino porque tiene propensión o tiene esa afición al hermano Mariano de Judas. A Judas lo eligieron apóstol, lo hicieron uno de los apóstoles, pero sin embargo, veamos el término. Entonces es algo bien complejo de entender o se puede malentender al punto de decir
fui predestinado, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y no es así. La otra vez platicaba con un amigo y hablando de estos temas, ya hace años yo no leía la escritura. Vamos a un punto de tocar que si alguien verdaderamente se arrepiente de corazón y reconoce al Señor por su sacrificio, Él tiene toda la potestad para perdonarlo. Y decía, ¿de qué me sirve a mí haber sido un tal y ya en el último momento arrepentirme y que me perdone? Ellos lo ven como una injusticia. También Pablo en Romanos 9:14 dice, si se interroga a él si hay injusticia en Dios. Vladimiro mencionó la parábola de el empleador y los empleados, que el empleado de su propia voluntad le pagó igual al que trabajó 8 horas que al que trabajó 1 hora, ¿verdad? Porque Él es soberano, igual de la misma manera es Dios. Muchas veces ponen en duda, pero si este fue asesino, su soberanía ve que ese arrepentimiento es genuino. Él al que se arrepiente, Él le ofrece su hijo. Entonces, muchas veces nuestra mentalidad, nuestro corto entendimiento humano, como que a veces ponemos en una balanza misericordias de Dios y eso no funciona de esa manera, ¿verdad? Porque Dios es tan grande que nuestro corto entendimiento no lo puede comprender del todo. Y si así fuera, entonces simplemente no sería Dios porque el hombre tendría capacidad de entenderlo. Gracias, hermanos. Yo leí un comentario de Judas. Judas era el único apóstol que era judío, igual que el Señor Jesucristo. Y él era el único puramente judío, igual que Jesús, que era judío. Conocía las profecías. Él había leído y era instruido, dicen, que él conocía las profecías y del nacimiento de que iba a venir el rey, el Mesías. Estaba un Mesías que iba a derrocar o iba a libertar al menos al pueblo de Israel del yugo romano. Él supo que él estaba ahí, se unió. Y cuando al Señor Jesucristo lo quiso tomar el pueblo para ponerlo por rey, y él rehusó, funcionó y juzgó que el Señor Jesucristo era cobarde, y que no era el esperanto ni el Mesías que Dios había prometido. Entonces, si no era lo que él esperaba, le ofrecieron 30 monedas, que era el precio que se pagaba por un esclavo, él estaba dispuesto a aceptarlo, porque al fin y al cabo, pues, entonces, pues, era mejor ganar. Pero cuando él vio al momento que lo capturaron y lo llevaron y todo, ahí fue donde él se arrepintió, como de haber entregado sangre inocente. Pero en lugar de asumir una actitud como la de Pedro, pedirle perdón a él, decidió suicidarse. Pero él conocía, había leído esos salmos de que el hijo de perdición era el único que se iba a perder. Entendió con su actitud es que ese hijo de perdición era él,
y que tuvo la oportunidad de cambiar, sino que él mismo se marcó al andar con las... Incluso ahí dice que el Señor Jesucristo nunca le preguntó a él, tenemos en la bolsa, nunca. ¿Ah? El Señor nunca le dijo a él, así, bueno, venite, vamos a hacer cuenta, nunca. Y el que escribe ese comentario, a mí me gustó mucho el leer ese mensaje, porque a veces nosotros no entendemos la actitud de Judas, pero él era un hombre preparado y conocía las profecías de que iba a venir el Señor Jesucristo. Y conocía ya escrito David y que había escrito todos los salmistas, ¿va? Y ese pasaje de la oración de nuestro Señor Jesucristo que está en el capítulo 17, ¿va? Donde Él narra todas estas situaciones que me diste, yo los he guardado. Estaba la oración del Señor con parte de los salmos también, que Judas conocía perfectamente y los había leído. Y si él se perdió, él ¿verdad? Y la rechazó. Y amén. Les quiero leer esta parte del comentario que sigue de MacArthur sobre el verso 6. Y dice, ¿por qué Dios hizo todo esto por nosotros? ¿Por qué quiso que fuésemos sus hijos? Somos salvos y hechos hijos para alabanza de la gloria de su gracia. Por encima de todo lo demás, Él nos elige y salva para su propia gloria. Cuando Jesús dijo, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino, en Lucas 12:32, estaba afirmando el deleite de Dios, el deleite que tiene Dios al desplegar toda su gloria. Como Pablo explicó también, Dios es el que obra en nosotros por su voluntad, Filipenses 2:13. El apóstol Pablo intercedió por los tesalonicenses y oró que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Segunda de Tesalonicenses 11, capítulo 1, versos 11 y 12. Aunque las bestias del campo glorifican al Señor, como Isaías nos narra en Isaías 43:20, y los cielos dan a conocer la gloria de Dios, Salmos 19:1, los únicos rebeldes en el universo son los ángeles caídos y el hombre caído. Todas las demás cosas y seres glorifican a su Creador. Los ángeles caídos ya han sido expulsados para siempre de la presencia de Dios. Y los hombres caídos que no sean salvos por Jesucristo se unirán a esos ángeles y en esa separación eterna. Dios escogió y ordenó el cuerpo por adelantado, antes de la fundación del mundo, con el fin de que ningún ser humano pudiera jactarse ni recibir gloria por sí mismo, y para que toda la gloria fuera de Él. La salvación no es en parte de Dios y en parte del hombre, sino por entero de Dios. Para garantizar esto, cada provisión y cada detalle de la salvación fue realizado antes que cualquier ser humano hubiera nacido y antes que el planeta mismo fuese formado para que el hombre naciera en él. La razón de ser de todas las cosas que existen es finalmente la gloria de su gracia. Esa es la razón por la cual los cristianos, como hijos de Dios, deben hacer todas las cosas que hagan, incluso cosas tan comunes como comer y beber para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Y es interesante lo que dice el pastor MacArthur acá, porque es precisamente lo que estaba comentando mi papá, ¿va? De que todo había sido antes de que la creación, antes de que el planeta fuera hecho. Dios ya había provisto la salvación para cada uno de nosotros, ¿no?
palabra, ¿va? Eso es lo que dice, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera creado. Él ya nos sabía. Y nosotros tenemos únicamente que aceptar esa invitación o esa escogencia que Dios hizo por cada uno. También tenemos la libertad, así como la tuvo Judas, de rechazar, de pensar que no es cierto eso. También estamos en esa libertad porque así como Adán y Eva cuando es que si Dios lo que no quiere es que ustedes conozcan, pero vuestros ojos van a ser semejantes a Dios y se dejaron llevar por esa historieta. Entonces, hay muchísimo este tiempo que también nos dejamos llevar por filosofías y por cosas que realmente erráticas. Cuando en los años de mi juventud salía y los que eran católicos salían con su fe católica, los que éramos cristianos evangélicos, con cristiana evangélica, pero inmediatamente que entraban a estudiar en la secundaria, se iban completamente distinto al de la educación primaria, que se tiene un maestro o una maestra todo el día. Ahí se cambia cada uno, cada. Y cuando me juntaba con los demás, ya todos eran ateos, ya no creí, les cambiaban la mente. Y cuando yo les discutía, entonces me salían, y usted sabe más que el profe, yo no sé qué es lo que el profe sabe, pero en algo sí estoy seguro, que en esto el profe está equivocado. Pero lo creí, lo sostuve, ¿no? Porque ya cambiaban las cosas y, y rechazaban las oportunidades, así como lo hizo Judas, ¿no? Sí, eso es interesante, porque algo que nosotros podemos ver es de que el único pecado que no es perdonado es el de rechazar la salvación. Porque alguien que no es salvo es porque rechazó esa invitación de la cual estás hablando, de la cual estás comentando. Y es la oportunidad que todos nosotros tuvimos. A todos nosotros, el Señor Jesucristo vino y tocó a la puerta, como dice en Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Que está tocando a la puerta de una iglesia, pero aquí en este momento tocó a la puerta de nuestro corazón y nosotros abrimos. Pero, más sin embargo, hay gente que la invitación ha llegado en varias ocasiones y han tocado a la puerta de su corazón y no han abierto la puerta. Y ese es es junto con la blasfemia del Espíritu Santo, es uno de los pecados que no son perdonados. ¿Por qué? Porque alguien que rechaza la salvación automáticamente se está condenando. Y todos hemos tenido esa oportunidad. Nadie puede decir de que no ha llegado alguien y le ha hablado, lo ha evangelizado, le ha predicado, le ha dado la oportunidad y le ha presentado el plan de salvación. Y todos, como tenemos nuestro libre albedrío, que nosotros podemos decidir y tomar la decisión de qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que nosotros queremos creer, si queremos continuar por el camino estrecho o queremos caminar por el camino estrecho, perdón, o continuar en el camino amplio, ¿ah? Entonces, todos tenemos esa oportunidad, todos hemos tenido esa oportunidad esa oportunidad llegó en un momento a la vida del hermano Julito, a la vida de mi papá, vino a mi vida también, porque tenemos que tener claro algo, que aunque hayamos nacido en un hogar cristiano, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. Entonces, todos tenemos en un momento que tomar nuestra decisión y decir, sí, Señor,
te acepto como mi Salvador. Y el único el que hace, el que no lo acepta, el que niega ese privilegio de la salvación, porque Dios es tan amoroso, Dios es tan hermoso que Dios envió a su Hijo a buscarnos a nosotros y Él aún nos sigue buscando. Él nos sigue buscando. Y lamentablemente la humanidad le sigue rechazando. Entonces nadie puede decir de que no sea, en aquel día cuando estemos delante del trono de blanco para rendir cuentas, ninguno va a poder decir a mí nadie me predicó, a mí nadie me presentó un plan de salvación. Todos hemos tenido esa oportunidad. Y al igual que Judas, que tuvo esa oportunidad también de poder arrepentirse de otra forma en lugar de ir a ahorcarse como lo hizo Pedro, así también nosotros hemos tenido esa oportunidad y como lo tuvieron todos en la época del Señor Jesucristo que lo escucharon a Él y hoy siguen escuchando hablar del Señor Jesucristo por medio de pastores, de evangelistas, de programas radiales, programas en televisión, por medio de un tratado, por medio de un Nuevo Testamento, incluso en los hoteles uno encuentra que hay Nuevos Testamentos porque el ministerio de los gedeones regalan Nuevos Testamentos a los hoteles, restaurantes, en cualquier lugar nosotros encontramos una Biblia. Hoy incluso la tecnología está tan avanzada que podemos descargar una Biblia en nuestro teléfono y poder tenerla ahí, pero muchos la tienen solo de adorno porque no la leen. Y en eso nosotros es donde nosotros fallamos muchas veces. ¿Por qué? Porque se nos olvida de que la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, yo creo que podemos orar y nos despedimos. Amén. Hermano Julio, ¿tiene algo que agregar? Sí, gracias hermanos. En cuanto a lo que mencionaba, a toda persona ha llegado este mensaje. El Evangelio tiene, no puedo decir yo, no tiene una reacción que acepte el Evangelio del Señor o que lo rechace. Esos son los dos caminos. No podemos decir, no tuvo efecto en sí. Y de una u otra manera la palabra del Señor llega a nuestras vidas. El otro día, persona, bueno, pero esa señora como no sabe leer, no leyó la Biblia, entonces no se enteró, pero en algún momento de su vida tuvo algo que hablar, ¿verdad, hermanos? Platicando con una persona cercana, me decía, mire, ahí le mando este videíto de este señor que regresó a su fe verdadera. Dice que había sido evangélico y había regresado a la iglesia católica. A mí me causó gracia y le digo yo, vea, le digo yo, ¿en qué se basa usted para decir que esa su fe es verdadera? Y cabalmente le hice mención de ese donde dice que los que son del Señor, Él no los pierde de su mano, ¿verdad? Pues, bajo ninguna circunstancia Él los pierde. Y le decía yo a esa persona, ¿sabe qué? En vez de tratarme de convencer a mí de que dice esta persona, es que en qué momento se dejaron engañar ustedes por reconocer el señorío del Señor Jesucristo, ¿verdad? A mí en qué momento se dejaron engañar ustedes, vean, y nos expone una serie de argumentos que tienen cimientos en la arena, ¿verdad? Le decía yo a esta persona, vea, le digo yo, mejor hágase una campaña, en vez de tratarme de convencerse y estudia con conciencia el libro de Romanos. Decía. Ahí en el libro de Romanos usted se va a dar cuenta de que lo planteó en su oportunidad, están fundamentados en lo que dice el libro. Porque le digo yo, mire, la única manera por los méritos que no tenemos ni usted ni yo, porque somos viles pecadores, sino por los méritos del Hijo de Dios. Y me decía, no, pero ya otra vez con el mismo cuento. Y yo me quedo impresionado de que la gente a veces tome las cosas o
traen la Biblia de esa manera, como otra vez con lo mismo, mejor ya cambien ese tema. Pero ¿qué trabajo tenemos nosotros de este mensaje con todas las personas que se nos pasen por nuestro camino, ¿verdad? Porque esa es nuestra obligación, si no, no estamos. Pero impresiona a veces que hay gente que acepta escuchar el mensaje y otras gentes que de tajo lo rechazan. Y cómo son tajantes y radicales para rechazar el mensaje del Evangelio. Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Compartir el mensaje, así como por nosotros compartir ese mensaje, porque hay mucha gente a la que sí, verdaderamente por ningún medio le llega, ¿verdad? O no ha tenido la curiosidad de tomar una Biblia, o no sé, entonces nosotros le compartimos el mensaje y el Señor hará su obra en cada uno. Amén. Amén. Mano, Julito puede orar para quedar despedidos. Sí, con gusto. Que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por el privilegio de la vida. Gracias te damos también por el privilegio de compartir estos momentos donde se estudia tu palabra, Señor. Te pedimos que toques nuestros corazones, abra nuestras mentes y tu palabra haga el efecto de doble filo en nuestros corazones, Señor, para que de esa manera cada uno de nosotros seamos testimonios vivos tuyos. Padre, agradecemos, Señor, bendecimos y alabamos tu santo nombre por todas las bendiciones de las que hemos sido objetos de parte tuya, por esta que pasó, donde tu favor, tu bendición y tu fidelidad no nos faltó. Te pedimos, Señor, por los participantes en esta reunión, los que estuvieron presentes y los que no pudieron estar presentes, Padre, para que bendigas la vida de cada una de sus familias, Padre. Y para que permitas en tu santa voluntad, Señor, ser nosotros instrumentos tuyos, vivos, Señor, ante las demás personas, y que ellas también sientan ese anhelo de ser parte de tus hijos, Padre. Señor, en tu santa voluntad, para que seas tú nuestro proveedor, Señor, para nuestras necesidades físicas, Padre, y sobre todo para nuestras necesidades espirituales, Señor. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de nosotros, la vida de cada uno de nuestros familiares, Padre, la vida de cada uno, Señor, de los que están sufriendo enfermedad y falta de empleo, Señor, para que tú hagas la obra, Señor, según los propósitos y tu voluntad establecida desde antes de la fundación del mundo, Padre. En tus manos líbranos de todo mal, Padre, líbranos de toda tentación y por sobre todas las cosas, Padre, que siempre se cumpla tu voluntad. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, quien vive y reina contigo en la eternidad y quien dio su vida por cada uno de nosotros los pecados y que pudiésemos ser presentados justificados ante tus ojos. En ese precioso nombre te oramos, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén.